Muy buenas tardes, estamos con la actividad del tema correspondiente al texto. Bueno, en específico es el manejo de la herramienta de texto. Vamos a ver algo rápido, nada más para que ustedes puedan conocer y manipular las acciones de dicha herramienta. Por ahí, pues ya se ha utilizado el texto para algunas otras cosas en algunos ejercicios, pero vamos a ver algunos detalles interesantes de la herramienta, sobre todo para que ustedes tengan el conocimiento de lo que la herramienta como tal nos va a ofrecer. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con la herramienta de texto. Voy a habilitarla. Aquí le doy clic sostenido. Me aparecen todas las opciones de la herramienta. Realmente lo interesante de esta herramienta son, pues, quizás las primeras tres opciones, ¿no? Porque las otras tres de acá abajo, esta y esta, pues son similares a las tres de arriba. La única diferencia es que el texto de estas opciones va de manera vertical, o sea, se escribe hacia abajo, no de manera horizontal. Pero de allá afuera lo que hacen es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a seleccionar la primera herramienta, que es la de texto. Ya la hemos por ahí trabajado, ¿no? Por ejemplo, es cuando yo doy un clic y simplemente, por ejemplo, acá en la opción, en las propiedades de las herramientas, yo puedo habilitar la opción de que el tamaño esté un poco más grande y poner ejemplo texto. Y lo escribimos directo, ¿no? En una línea de texto que se conoce como texto artístico, perdón. Texto artístico, porque este texto me permite trabajarlo de manera individual, de manera lineal, ¿ok? Ahora bien, a este texto pues le podemos hacer varias cosas, ¿no? Unas entre ellas es modificarlo, por ejemplo, cambiar el tipo de fuente, cambiar la familia de la fuente, por ejemplo, voy a poner algún tipo en específico, o seleccionar el texto de la fuente aquí arriba, y con las flechitas del teclado me voy hacia abajo para poder seleccionar o poder ver los ejemplos de texto que tengo yo, pues en este caso instalados en la computadora, ¿no? Voy a seleccionar uno X, nada más para que chequen cómo estoy trabajando con el texto aquí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues como todo objeto, porque el texto es un objeto dentro de Illustrator, ¿no? O sea, lo puedo seleccionar, lo puedo transformar más grande, lo puedo aplastar en caso de que quiera aplastarlo, ¿ok? Lo puedo rotar en caso de que quiera rotarlo. Entonces, como todo objeto podemos hacer ese tipo de cosas y por supuesto modificar el color, ¿no? Seleccionar algún color en específico o en todo caso, por ejemplo, voy a duplicar lo que puedo hacer también es yo trabajarle un trazo. Por ejemplo, quiero que tenga un trazo de un punto, que el trazo sea de color morado y que no tenga relleno, y nos va a pasar ahora esto, ¿no? Entonces, que tenga yo el trazo del texto y no el relleno, o que tenga el relleno del texto y no el trazo. Cualquiera de las dos opciones se puede trabajar de una manera muy sencilla. Entre otros detallitos que podemos por ahí trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo ir a la opción aquí en las opciones de las mismas propiedades, cambiar, por ejemplo, lo les comentaba, ¿no? Si escojo otra tipografía, por ejemplo, escojo la Arial, aquí me van a aparecer pues la italic, la bold, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo cambiar el tipo de fuente que yo necesite en cuanto al estilo que yo quiera trabajar. Hay algunas opciones como las opciones, aquí hay una opción que dice párrafo, que me abre esta ventana si se fijan. Esto es para cuando trabajamos con párrafos, que ahorita vamos a ver qué es lo que me van a ofrecer. Y hay otra opción en el menú ventana, acá arriba, hay una opción que se llama texto y hay otras opciones aquí. Hay una que se llama carácter. Si la abrimos, aquí está, miren. Si se van a dar cuenta, aquí me permite trabajar otras cosas del texto. Por ejemplo, el espacio entre líneas en caso de que, por ejemplo, yo tenga, miren, aquí le voy a dar yo un enter y escribir más ejemplo, más texto. Todo esto está dentro de este texto como tal. Ahora bien, yo aquí puedo seleccionar qué tan pegado quiero que esté el espacio entre líneas de esos textos. Miren, si quiero que esté más pegadito, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en el de arriba, también podemos ver que yo aquí en las opciones puedo trabajar lo que es el tracking o lo que es el espacio entre las letras. Por ejemplo, si yo le subo al tracking a 50, fíjense cómo las letras aquí se separan. Si yo le pongo el 50, le pongo menos 50, se juntan mucho más. Lo normal es 0. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay detalles que podemos trabajar en este tipo de ventanas, ¿no? Lo que es aquí, en este caso, el definir el kernel entre dos caracteres, que es cuando, por ejemplo, trabajamos con párrafos de texto, si queremos que un texto se acomode, pero eso ya es más trabajable para párrafos en particular, ¿no? Digamos que las cosas esenciales son estas. Otra
es que al texto yo lo puedo transformar. Por ejemplo, acá arriba tengo la opción que se llama crear envolvente. Le doy un clic, me aparece esta ventana, yo previsualizo y me pasa esto. ¿Ok? Entonces yo puedo curvear el texto a como yo lo necesite. Puedo seleccionar otras diferentes. Por ejemplo, la de, no sé, bandera, por ejemplo. Miren, en bandera me hace esto. Ya pues ustedes pueden checar la distorsión de los textos que ustedes quieran manipular. Por ejemplo, yo lo quiero así, le voy a dar OK. Fíjense cómo aparecen ciertos puntitos aquí que con la herramienta de selección directa yo voy a poder manipular. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto, yo todavía puedo transformar esta envolvente del texto de manera más personalizada. Miren, esto nos sirve a veces para acoplar el texto a formas que yo quiero utilizar y que no tengo o que no me va a hacer la opción directamente de envolvente, ¿no? Entonces aquí se puede editar, aquí se pueden curvear las anclas. Fíjense cómo hago distorsiones directas al texto de manera mucho más directa. Son de las cositas básicas que se utilizan para el texto, para trabajar texto, en cartel, en diseños, etcétera, ¿no? Ahora bien, hay otra opción que es el texto de párrafo. Por ejemplo, voy a eliminar esta. Voy a agarrar la herramienta de texto otra vez. Voy a habilitar. Si quieren tener todas las herramientas habilitadas, cuando desplieguen estas herramientas con clic sostenido, aquí está la opción para extraerlas. Miren, le doy clic aquí y las puedo tener aquí arriba. Pero ahora en lugar de dar un clic para que se ponga el cursor, voy a arrastrar para que se ponga una caja de texto. Esto de la caja de texto, déjame cambiar el tamaño más pequeño, es más viable para cuando nosotros tenemos texto en párrafos. Por ejemplo, yo esto lo voy a copiar. Aquí le doy copiar. Y en Illustrator aquí lo voy a pegar, ¿sí? Adentro. Entonces le doy control V y se acomoda el texto. Se va a acomodar así porque está en las opciones del párrafo, en el interlineado y todo eso, está en 64, etc. Entonces lo que voy a hacer aquí es darle control A para que se seleccione todo el texto y aquí modificarlo en automático. Y fíjense cómo el texto se acomoda. Y aquí está en el solo párrafo, en este cuadrito que yo generé. Cuando nos aparezca este cuadrito rojo aquí en la esquina, quiere decir que hay mucho más texto, o hay más texto, a lo mejor no es mucho, ¿no? Pero hay más texto abajo. Yo necesito transformar este cuadro para seguir viendo el texto, miren. ¿Sí? ¿Cuánto? Pues lo necesario, hasta ahí. Fíjense cómo ya no aparece este icono rojo, que cuando está contraído, aquí aparece. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, son detalles interesantes. Otra cosa es que yo puedo generar otro cuadro de texto aquí abajo, y, por ejemplo, selecciono este. Aquí está este cuadro de texto, no lo veo, aquí está. Yo selecciono este, le doy un clic aquí en el cuadrito rojo y le voy a dar clic a este cuadro de texto y fíjense cómo se pega este texto acá, que viene siendo la continuación. Lo que continúa de este texto se va a continuar acá. Entonces, hay cosas muy interesantes cuando trabajamos párrafos de texto, ¿no? Otra cosa importante es, por ejemplo, que este texto que tengo yo aquí en este cuadro, pues yo lo puedo... Repito, agarro la herramienta de texto, pongo el cursor adentro del texto así nada más. Yo le doy control A. Control A es para seleccionar todo el texto, ¿sí? Y ya puedo yo modificar lo que necesite de él. Incluso sin seleccionarlo, yo puedo justificarlo. Miren, me voy aquí a párrafo y yo puedo justificarlo de esta manera, ¿sí? Justificarlo hacia la izquierda, justificarlo hacia acá, ¿sí? Si quieren asegurar que se le hagan todos los párrafos, seleccionan todo el texto y fíjense cómo aquí está justificado perfecto, ¿no? Justificado con la última línea cargada a la izquierda, justificado con la última línea cargada a la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya sería cuestión de seleccionar el justificado que necesitamos y aquí se ve mucho mejor. Entonces, igual, cambiar el tipo el color de la letra, el tipo de fuente, etcétera. Todo lo que por ahí ya se ha checado, ¿no? Son de las cosas interesantes en cuanto al manejo del texto básico, ¿no? Estamos con texto básico y realmente lo que vamos a ver es simplemente esos manejos de texto muy, muy básicos, ¿no? Otra opción muy interesante es las opciones de texto que tenemos aquí. Por ejemplo, voy a eliminar esta y tengo esta opción, que es la de herramienta de texto de área. ¿Qué nos hace eso? Pues miren, si yo agarro la herramienta de elipse y hago un círculo, ¿sí? Yo voy a agarrar el texto de acá, lo voy a volver a copiar, me voy aquí y voy a agarrar esta herramienta y voy a dar un clic en la orilla para que se ponga el cursor adentro. Y lo que voy a hacer es darle edición pegar. Y fíjense cómo el texto se va a pegar dentro del círculo. Y se va a ver esto. Eso es lo que se llama ceñir el texto a formas. Por ejemplo, miren, yo aquí en las capas tengo escondida una forma que es la de corazón, que es esta. Entonces, si agarro esta forma
Yo agarro esta herramienta de texto y le doy clic aquí adentro del área del... Aquí está, pues le doy control V y el texto se va a ceñir de esta forma. Fíjense cómo se va a ver de esta manera, ¿no? Entonces yo puedo insertar texto adentro de formas vectoriales, sean círculos, sean cuadrados, sean corazones, lo que sea, pero a formas que yo quiera, en este caso, que el texto se vea. Miren, por ejemplo, puedo hacer esto. Ahí está, agarro la herramienta de texto, pongo el cursor adentro, le doy control V y se va a ver esto, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces estas opciones son para que el texto se inserte adentro de las formas. Y la tercera de aquí es para que el texto se adapte a trayectos o a formas más bien. Miren, por ejemplo, agarro la herramienta de pluma y voy a hacer un trazo por aquí más o menos como este, y luego por acá para acá, y luego por acá para acá. Que se vea algo curviadito como esto. Le voy a quitar el relleno para que sea el puro trazo. Y voy a agarrar esta herramienta que es la de texto en trazado. Y le voy a dar un clic aquí. Y fíjense yo cómo puedo poner... vamos a escribir. Escribir ejemplo de texto adaptado a un trazado. Listo. Selecciono, le empiezo a subir el tamaño. Fíjense cómo el texto se empieza a adaptar a la forma, ¿sí? Incluso si ustedes se fijan van a aparecer unas opciones aquí. Déjenme hacerlo más pequeño para que vean. Ahí está. Aquí hay una forma que me va a permitir a mí adaptar, o en este caso de manera muy directa, pues empujar. Miren, agarro esta línea y puedo empujar yo el texto un poquito para acá para que quede mejor centrado. Acá hay otra línea en el centro, si la ven. Si yo esta línea la agarro y la bajo, puedo hacer esto. Miren, que el texto se vea espejeado abajo del trazo, para cuando agarramos la opción de querer meter texto sobre círculos, pero que el texto se vea en la parte de abajo del círculo, ¿no? Aquí en la misma línea arrastro y pongo hacia arriba y ya lo centro como yo lo necesite y listo. Lo único que vamos a ver es esto, miren, el texto adaptado a ese trayecto o a esa forma. Entonces, están interesantes en ese aspecto, ¿no? Ya aquí ya pues ustedes lo pueden hacer más grande, lo pueden ampliar, lo pueden cambiar de color en caso de que lo necesiten hacer, y lo único que van a ver es un texto, pues en este caso adaptado al trazado, ¿no? Pueden hacer el trazado que quieran, lo pueden hacer también, repito, déjenme seleccionar este texto para que lo vean como ejemplo. Voy a seleccionar este, aquí está, control C, y voy a hacer un círculo, le voy a quitar el relleno, y voy a agarrar esta opción y voy a dar un clic sobre la orilla. Ahí está, y ya nada más le voy a dar control V. Fíjense cómo se adapta al círculo de esta manera. Entonces yo lo puedo empujar y hacer que el texto esté, pues ahora sí que acomodado como yo mejor lo requiera, ¿no? Miren, lo quiero así, pues lo puedo tener así. Adaptado a formas, adaptado a trazados. Son formas interesantes en donde el texto lo podemos trabajar de manera directa sobre este tipo de objetos o trazados sin ningún problema, ¿eh? Y las otras opciones de aquí, pues les comentaba, es lo mismo. Miren, doy clic y pongo texto, pues se escribe hacia abajo. Es lo único, es la diferencia, ¿eh? Lo demás me va a hacer lo mismo, que es pues cambiar el color, cambiar la fuente, etcétera, etcétera. O sea, todo va a ser lo mismo. Aquí esta es lo mismo, nada más que el párrafo. Déjenme darle clic afuera. Esta opción, ok, esta lo que va a hacer es meterme en una forma el texto, pero pues escrito hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí está, agarro esta opción, le doy clic aquí, y si pongo aquí ejemplo, fíjense cómo el texto se va, el texto adaptado a una forma, y fíjense cómo el texto se va acomodando de esta manera, pero adentro del círculo. Y la otra opción es la de adaptar el texto a un trayecto, pero el trayecto, en este caso, tendría que ser hacia una forma hacia abajo, que en este caso sería más vertical. Estas opciones de texto, pues realmente, como les comentaba, las tres primeras les pueden servir mucho, ¿no? Y pueden jugar con las opciones. Por ejemplo, miren, yo pongo texto aquí, lo voy a hacer grande, por ponerles un ejemplo rápido. Yo le puedo poner un color. Ahora, yo le puedo a este texto darle edición, ¿dónde está? Copiar, darle edición, pegar detrás, y a la opción de edición, pegar detrás, subirle el trazado. Y fíjense cómo se le hace un borde hacia afuera, al cual a ustedes le pueden cambiar el color para ver algo como esto, ¿sí? Pero son dos textos, miren, son dos, nada más que este está por encima del de acá, que está modificado en su trazado. Ya estos dos, pues le podemos meter, por ejemplo, un efecto de sombra paralela. Me voy ya en este caso a estilizar, me voy a sombra paralela, y podemos trabajarle un efecto de sombra al texto de esta manera. Ahí va a aparecer la sombra para que vean más o menos las opciones, ¿sí?
Miren, me desenfoca la sombrita y ahí está. Entonces, hay varias formas que se pueden trabajar, muchas opciones que tienen que ver con pues en este caso, interactuar con el texto sólido y con un texto que tenga trazado para que se vea algo como esto. ¿Qué es lo que no se recomienda? Lo siguiente, que por ejemplo tenga este texto y que yo a este texto le quiera yo forzar un trazado, porque les va a pasar esto, miren. Fíjense cómo el texto se lo come, o sea, el trazado se hace grueso y la E se hace más delgadita aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Y esto es muy diferente a como se veía aquí, que se ve la E gruesa y el trazado por fuera, o sea, por atrás en este caso. ¿Sí? Entonces hay que checar bien estas opciones nada más para poder ver lo que nosotros podemos trabajar dentro de las mismas, ¿no? Pero simplemente interactuar con las dos formas, con el texto sólido y con el texto en trazo, para que se vea algo así, ¿no? En general, bueno, esta herramienta es una herramienta complementaria para poder trabajar con los diseños, con lo que ustedes necesiten dentro de la composición. Ustedes saben que es un programa mucho más enfocado a lo que es el vector, la forma vectorial, ilustración por medio de pluma, del redibujar, etcétera. Pero el texto es un complemento perfecto para todo tipo de composición que se esté trabajando en el programa. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes por ahí vean las opciones de texto, por ahí si lo quieren practicar, por ahí si quieren checar algunas otras cuestiones, pues lo hagan. Y nos vemos por ahí en el siguiente video.